Buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Comenzamos esta semana dando algunas cifras acerca del tema de la pandemia. Se ha notificado desde el pasado viernes Sanidad habla ya de 19.382 contagios y 2.060 en las últimas horas. Hay que ir tomando nota de las cosas que van pasando. Por ejemplo, Torra, el presidente de la Generalitat, acaba de decir que está prohibiendo las reuniones de más de 10 personas. Si eso comienza a pasar en otros lugares de España, significaría que la Iglesia otra vez no vamos a poder tener reuniones. Así que, hermanos, pongamos en las manos del Señor en esta noche de una manera especial la situación que hay de pandemia en nuestro país y cómo están creciendo los números cada día. No queremos ser alarmistas ni mucho menos. El otro día, por gastar un medio chiste, leía en el Facebook una frase medio graciosilla que decía: no quiero ser alarmista, pero estoy entonando la guitarra para volver a tocar Resistiré. Ya os acordáis de aquello, ¿no? Bueno, pues lo cierto y verdad es que la cosa va cada vez peor, parece, y tenemos que seguir orando para que nosotros este tiempo podamos discernir qué es lo que el Señor nos quiere hablar acerca de ello. Estamos con el tema del credo en la Iglesia. Creo en la Iglesia Católica, en la Santa Iglesia. ¿Y qué nos querrá decir el Señor en este tiempo con todas estas cosas que se están permitiendo que sucedan? Bueno, pues dicho esto, vamos a poner en las manos del Señor esta reunión. Padre, queremos santificar este tiempo junto a ti, por eso ahora lo separamos, lo santificamos, lo separamos para ti, Señor. Queremos de una manera consciente acercarnos a ti con la fe de que tú te acercarás también a nosotros. Como tú nos enseñaste que cuando 2 o 3 nos reuniéramos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos, en esta noche necesitamos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, que podamos sentir tu cercanía, que podamos sentir tu amor, que podamos sentir tu abrazo una vez más, que podamos sentir tu voz, como cuando le decía a los discípulos: no temáis, que todo temor, que todo miedo que pueda surgir de tanta noticia negativa que aparece en los medios, Señor, nosotros podamos sentir que tú nos traes la paz, que tú nos traes la confianza plena en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Pues damos comienzo a nuestra liturgia y fijaros que es lo que declaramos cuando empezamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Que suceda eso en esta noche, hermano, que podamos recibir luz y que podamos sentir la paz del Señor en nuestros corazones. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto,
demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y oramos todos juntos con esta confianza, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero. Y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y decimos ahora nuestra lauda número 6, que va después de la Trinidad hasta el Adviento, que dice: Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor en Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo número 95, un salmo precioso, y vamos a leerlo orando. Si tú tienes la Biblia a mano, pues también puedes abrirla conmigo. Dice así: Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues ayer dimos comienzo a esta frase del credo que dice: creo en el Espíritu Santo, y después dice: y en la Santa Iglesia Católica. Recordad la palabra católica, que quiere decir en griego universal. Podríamos decir perfectamente, y significaría lo mismo, podríamos decir en la Santa Iglesia universal, y significaría exactamente lo mismo. Estaríamos diciendo las mismas cosas. Hoy seguimos con el estudio acerca de la Iglesia, y hoy comenzamos con una pregunta: ¿cómo se manifiesta la Iglesia? Recordar que yo estoy hablando en estos días de atrás, muy a menudo, que el credo lo estamos compartiendo para que aprendamos que el credo es un instrumento de unidad para toda la cristiandad. La mayoría de las iglesias, todas las iglesias católicas y muchas iglesias protestantes creen en el símbolo de los apóstoles, el credo de los apóstoles, que es lo que estamos compartiendo hoy, y en el credo niceno-constantino-napolitano. Esos dos credos son los credos que más son recogidos por la cristiandad a nivel general. Por eso hablamos de que el credo, hermano, es un instrumento de unidad. Y ayer hablábamos de cómo Cristo se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Y le tenemos que pedir a Dios poder ver como Él ve.
Y surge la pregunta, ¿cómo se manifiesta la iglesia? Y aquí, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta que solo Dios sabe quién es el que realmente cree. Y tenemos que recordar algunas palabras de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. Con la misma medida que juzguéis, seréis juzgados. Y recordar aquellas palabras famosas de la paja y la viga. La paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, repito la frase. Solo Dios sabe quién realmente cree. Es decir, yo no puedo hablar de manera absoluta. Yo no puedo decir, la iglesia no sé qué. Esa iglesia es una iglesia, como he oído en muchas ocasiones, una iglesia del anticristo. Es una iglesia la gran ramera. Estamos interpretando inadecuadamente el Apocalipsis. Estamos diciendo lo que podemos pensar como una interpretación, lo convertimos en que eso es lo que dice Apocalipsis. Y a veces, como hay gente que no nos molestamos en leer después qué es lo que dice Apocalipsis, pues resulta de que repetimos la canción y la repetimos, pero no estudiamos qué es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y hermano, yo quiero que tengamos en cuenta algo. Para poder interpretar Apocalipsis, a ver si se nos queda esta imagen. Pensemos que Apocalipsis es como una caja fuerte. Una caja fuerte, llena de misterio, llena de preguntas sin respuesta. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no tenemos la combinación, no tenemos la contraseña para poder entrar a los misterios. Y todo aquel que diga que tiene la contraseña y todo aquel que diga que significa esto, significa aquello, está confundido. Se ha venido demostrando la falsedad de los argumentos. Yo recuerdo hace 20, 30 años cuando se hablaba de que los cuernos estos que aparecen en el Apocalipsis significaban la Comunidad Económica Europea, porque estaba formada por 10 países, 10 cuernos. Pero es que resulta que de pronto se nos fue al traste la idea porque entraron 2 países más. Y ya no eran 10, ya eran 12. Entonces empezaron las reinterpretaciones diciendo que es que bueno, que un cuerno es que en realidad geográficamente en los tiempos de Juan las naciones eran otras. Amigo. Pero es que ahora vamos ya por 20 y tantos países. ¿Cuántos cuernos tiene que tener la Comunidad Económica? Y había un ordenador, superordenador, en la central de la Unión Europea. Y esa era la bestia, el ordenador potente de la Comunidad Económica Europea. Bueno, hemos escuchado tantas cosas, tantas interpretaciones, y hermanos, tenemos que ser humildes. Yo te invito a la humildad de ser capaz de seguir a Cristo en medio de misterios, cosas que no podemos resolver nosotros, cosas que solamente le pertenecen a Dios y el Padre. Entonces recuerda que si Jesús va a venir como ladrón en la noche, acuérdate de esa imagen también. Un ladrón no llega cuando lo estás esperando, porque entonces no te podría robar. ¿Te das cuenta? Si supiéramos la fecha cuando viene Cristo, pues estaríamos esperándolo exactamente para su llegada, y entonces no podría venir como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda mantener las lámparas llenas de aceite. ¿Cómo mantenemos las lámparas llenas de aceite? Acercándonos más al Señor, pidiendo que nos llene de su Espíritu Santo, símbolo del aceite, que nos llene de su Espíritu Santo, leyendo más su palabra, creyendo más su palabra, acercándonos más a Dios cada día, haciendo las obras, los actos de amor, de misericordia que Dios quiere que hagamos. Así es como estamos esperando adecuadamente la venida del Señor. Entonces vuelvo a repetir otra vez la frase, solo Dios sabe quién realmente cree. El ser humano es incapaz de identificar sin margen de error. Acordaros de estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15, donde dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Repito el versículo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Por eso, la verdadera iglesia está en oculto.
¿Eso qué quiere decir? Que en esta vida hay muchos hipócritas y muchos malos, pero están mezclados. Esas palabras ya las decía Lutero en la conferencia de Augsburgo en el capítulo número 8. Decía, en esta vida hay muchos hipócritas y muchos malos, y están mezclados. No habiendo cómo separar ahora la cizaña del trigo, con lo cual la iglesia antigua, en los primeros siglos, afirmaba lo que estamos hoy aprendiendo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Pero tenemos también que tener en cuenta que esta fe no es la misma que creer en el Espíritu Santo, porque el artículo 3 comienza, creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Pero no creo igual en el Espíritu Santo que en la Iglesia Santa Católica. No es la misma manera de creer, porque en la Iglesia, hermano, realmente nuestra confianza integral la ponemos en el Espíritu Santo, pero en la Iglesia no podemos depositar nuestra confianza integral. La Iglesia por sí misma no posee poder salvador. Por eso, en realidad no creemos en la Iglesia, sino creemos la Iglesia. Parece que es un cambio de palabra ahí medio absurdo, pero tiene mucho sentido. Nosotros creemos que de hecho existe la comunión de los santos y verdaderamente creyentes, en medio de y a través de todas las denominaciones. Es decir, que la Santa Iglesia Cristiana no es realmente una ilusión, es una realidad. Aunque tengamos que decir, como Pablo, que no andamos por vista, que andamos por fe. Porque muchas veces, ya lo decíamos ayer, nos encontramos con episodios muy tristes en la historia de la Iglesia y lo que está pasando actualmente en muchas denominaciones. Y vuelvo a repetir, hermanos, las mismas palabras. Tenemos que comenzar a ver como Dios ve, una sola iglesia. Una sola iglesia. Tenemos que comenzar a creer y a amar a verdaderos hermanos que están en todas las denominaciones cristianas. Tenemos que romper con la lucha entre denominaciones. Es curioso, pero a principios del siglo XX tuvo que haber una reunión de varias denominaciones importantes en el mundo y esa reunión fue para ponerse de acuerdo en las misiones. ¿Por qué tenían que ponerse de acuerdo? Porque resulta de que iban a las misiones diferentes denominaciones y luego resulta que es que se robaban las ovejas los unos a los otros. ¿Te suena esto algo? ¿Te suena esto del robo de las ovejas? Y tuvieron que llegar a un acuerdo porque claro decían, si estamos evangelizando donde no hay evangelio y resulta de que cuando se planta una iglesia y llega otra le roba la oveja al contrario, ¿qué imagen estamos dando de la iglesia unida? Cuando precisamente lo que se dijo es que si estamos unidos y nos amamos los unos a los otros, como decimos todos los días, conocerán entonces que somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuál es la señal de que somos verdaderos discípulos de Jesús? Que nos amamos los unos a los otros. Y si no lo estamos haciendo, hermano, pues entonces no estamos demostrando que somos verdaderos discípulos del Señor. Así que, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para la demostración de que somos discípulos de Jesús? Que nos amemos los unos a los otros. Así que, hermano, creo que llega el tiempo de no defender las denominaciones, de no tratar de demostrar que mi denominación es la mejor o que mi denominación es la verdadera. Es el tiempo de ver las cosas como Dios las ve, como la ve Jesús. Jesús se va a presentar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y, hermano, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre la iglesia que creemos y la iglesia que vemos. Lo vuelvo a repetir. Ninguna institución eclesiástica tiene el derecho de igualarse a ella. ¿Esto qué quiere decir? Ninguna institución debería de ir diciendo por ahí, yo soy la iglesia verdadera. No se trata de demostrar, de decir yo soy la iglesia verdadera. Porque solamente en el juicio final se va a revelar el verdadero rebaño de nuestro queridísimo buen pastor Jesucristo. Puedes leer Mateo 7:21,
capítulo 21, versículo 31 y siguientes, y ahí vas a darte cuenta. Ahora, esto no permite el que despreciemos a ninguna de las iglesias concretas que procuran seguir una senda del discipulado. No podemos despreciar a ninguna iglesia que está pretendiendo seguir al Maestro. Llama mucho la atención, hermano, cuando uno conoce la historia y nos damos cuenta del cariño con el que Lutero podía hablar de esa iglesia humana, imperfecta, pecadora, que justamente a él le había infringido tanto sufrimiento. Fijaros lo que él decía. Hay muchas personas que piensan que él rompió con la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. No, pero fijaros lo que él dice. Al final de sus días dice: yo amo, refiriéndose a la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Mira lo que decía Lutero: yo amo a esta tan querida sierva y no la puedo olvidar. Porque al final de los finales, ¿dónde estaba Lutero cuando recibió sus primeras revelaciones? Pues él era un monje agustino, miembro de la Iglesia Católica Romana Apostólica, profesor de una universidad católica, romana, y en ese contexto es que Dios comienza a tratar con su vida. Y dice también: quien quisiera encontrar a Cristo debe primero encontrar a la Iglesia. Qué profundidad de frase la de Lutero. Quien quisiera encontrar a Cristo debe primero encontrar a la Iglesia. Qué fuerte. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Nuestras iglesias están funcionando, están siendo facilitadoras para que la gente encuentre a Cristo? ¿O desgraciadamente o infelizmente nuestras iglesias precisamente están haciendo lo contrario? Nos están evitando que la gente pueda encontrar a Cristo. Qué maravilloso puede ser que la gente llegue a nuestras reuniones y puedan sentir: aquí está Dios verdaderamente. Dios está con esta gente. Aquí está la presencia de Dios. Mira cómo se aman esta gente. Mira cómo se quieren los unos a los otros. ¿Eso es lo que estamos manifestando? ¿Eso es lo que estamos siendo? ¿O lo que estamos provocando, hermanos, infelizmente, justamente lo contrario? Que por la manera de ser de iglesia que tenemos, más bien estamos haciendo que la gente no quiera seguir a Cristo. Que la gente diga: pues para ser así, yo prefiero no ser cristiano. En este tiempo de confusión, en este tiempo complicado, nos conviene reflexionar en profundidad. ¿Qué estamos siendo como iglesia? ¿Qué es lo que estamos siendo? Y podemos decir que la iglesia verdadera no existe. Cuidado con lo que voy a decir. La iglesia verdadera no existe aparte de las instituciones eclesiásticas. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, tú te das cuenta de que la mayoría de las denominaciones surgen por algún problema con su propia denominación. Lo vas a ver en todos los países. División de divisiones de divisiones. Ayer lo hablábamos, desde que se reunieron Zwinglio y Lutero para discutir los famosos artículos de Malcalda, y en el 15 se hablaba de la cena del Señor y no se pusieron de acuerdo. Paradoja, una paradoja del destino, vamos a llamarlo así. La iglesia protestante no ha parado de dividirse y volverse a dividir, al punto de que estamos ya en cientos de miles de denominaciones, y no hay denominación protestante que no se haya dividido. Por eso te vas a encontrar diferentes tipos de denominaciones bautistas, diferentes tipos de denominaciones luteranas, diferentes tipos de denominaciones pentecostales. Las denominaciones pentecostales han batido todo récord, porque ahí no solamente hay divisiones denominacionales, sino también iglesias libres.
cientos de miles de iglesias pentecostales diferentes. Y todas se sienten la verdadera iglesia. Y todas las que se sienten la verdadera iglesia siempre señalan con el dedo a las que no son iglesia. Algunas incluso hablando, como ya hemos dicho, del anticristo, los demonios, etc. Y no se puede, hermanos, hablar en absolutos. Es un error gravísimo. ¿Por qué digo esto? Porque mira, no son todos los que están. Pero en todas las denominaciones, desgraciadamente, en todas las denominaciones se han sucedido gravísimos errores y gravísimos pecados. En todas. No vamos a ponernos aquí en el famoso "y tú más" y vamos nosotros también a señalar con el dedo. No se trata de eso, hermano. Se trata de que la iglesia, misteriosamente, es una iglesia pecadora, pero que Jesús se la va a presentar como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aún así, dicho esto, podemos establecer criterios de autenticidad eclesial, o sea, señales que constantemente hacen aparecer a la iglesia verdadera. A ella le pertenecen con absoluta primacía la predicación de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Lo veníamos diciendo desde ayer. La predicación de la palabra de Dios y también le pertenece la celebración de los sacramentos. Ahora, dicho esto, hermano, tenemos que recordar qué valor le estamos dando a la palabra de Dios. O sea, dime qué concepto tienes de la palabra de Dios y yo te diré qué tipo de cristiano eres. Es así de sencillo. Para una iglesia exactamente igual. ¿Qué valor le estamos dando a la palabra de Dios? En nuestra iglesia, permitirme que pueda decir algo con respecto a nuestra iglesia a nivel nacional, tenemos unos artículos doctrinales que se llaman los 38 artículos. En esos 38 artículos está el artículo referente a la palabra de Dios y ahí se habla de que nosotros creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo decíamos ayer, en el Antiguo y Nuevo Testamento como suficientes para la salvación. No hay que buscar en ningún otro sitio que no sea la palabra de Dios para encontrar la salvación del alma. Entonces, ¿dónde estamos viendo autenticidad eclesial en cualquier iglesia? En una iglesia donde se predique la palabra de Dios. En una iglesia donde se celebren los sacramentos, los cultos en la comunidad o como comunidad, el estudio bíblico, la propagación del evangelio es lo que identifica a la iglesia de Dios. Esto siempre que haya una, vamos a decir, preocupación de una coherencia evangélica. Pues la iglesia que creemos es iglesia apostólica. O sea, ¿eso qué quiere decir de iglesia apostólica? Que está fundamentada en la tradición de los primeros testigos, así como en los profetas que les precedieron. Esta tradición original del Evangelio la tenemos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, razón por la cual ella posee función normativa en la Iglesia. Con lo cual, apostólico es sinónimo de evangélico y viceversa. Por eso, cuando se aprueba el canon y se aprueban 4 evangelios, habiendo muchos otros en circulación, uno de los criterios que se utiliza para escoger esos 4 y no otros es lo que se llamó el criterio de la apostolicidad de los evangelios. ¿Eso qué quiere decir? Que habían sido escritos, en el caso de Mateo y de Juan, directamente por un apóstol discípulo de Jesús, y en el caso de Marcos, discípulo de Pedro, y en el caso de Lucas, discípulo de Pablo. Es decir, todos habían sido escritos directa o indirectamente a través de un discípulo por alguien que había sido apóstol de Jesús, en el que se incluye a Pablo también. Si eso fue tan importante en los primeros siglos, podemos entender por qué desde la teología liberal se ha pretendido decir que Juan, el apóstol de Jesús, el discípulo amado, no fue el que escribió el Evangelio de Juan. Y de los otros evangelios, casi más de lo mismo.
Y claro, uno dice, ¿y por qué? Porque si te cargas el concepto de apostolicidad, te estás cargando el canon. Entonces, claro, ¿qué diferencia habría de los 4 evangelios, de todos los evangelios apócrifos escritos en los primeros siglos? Ninguna. ¿Y eso qué haría? ¿Qué pasaría con eso? Pues que entonces ya las palabras que dijo Jesús o los hechos que hizo, reflejados en los 4 evangelios, tendrían el mismo valor que los que tienen los de los evangelios apócrifos. Y entraríamos ya en el terreno de la confusión. Ya las cosas no estarían claras. De ahí la importancia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que lo decimos todos los días. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Iglesia? Se nos habla de una relación de cuerpo, una relación orgánica entre Jesucristo y la Iglesia, que se evidencia por todo el Nuevo Testamento. Recordad que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y a la Iglesia se nos la plantea Pablo como un cuerpo que tiene muchos miembros con diferentes funciones, pero todos unidos entre sí. Es decir, un solo cuerpo con muchos miembros, pero todos unidos entre sí. Esto nos habla de el principal concepto de la imagen que tenemos de la Iglesia. Por eso Jesús dice de sí mismo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, las ramas. Pero las ramas no pueden hacer nada separadas de la vid. Lo dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Daros cuenta de la imagen. Jesús es la vid, el tronco, y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Y ahí empieza a dar toda una serie de explicaciones. Que por cierto ahí dice, entre otras cosas, habla de lo que nosotros oramos en la oración primera, cuando decimos Señor Jesús, dice, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que podamos llevar mucho fruto. Y mediante ese llevar mucho fruto, darle gloria al Rey Celestial. Bueno, pues eso viene en Juan 15, donde dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y dice también, separados de mí, que soy la vid, nada podéis hacer. Entonces, ¿a quién tenemos que estar pegados como iglesia? Tenemos que estar pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo nuestro Señor. En Primera de Corintios 12, cuando se habla de esa imagen del cuerpo que tiene muchos miembros. Pero también se nos habla de que nosotros como iglesia somos el templo de Dios, y en ese templo hay una piedra angular que es Jesucristo. Lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Nosotros somos el templo de Dios. La iglesia tiene vida solamente en cuanto la busca en aquel que es la resurrección y la vida. Lo dice Juan capítulo 11 versículo 25. También está la imagen de pueblo de Dios. Jesús es el sumo sacerdote que ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por los pecados humanos, rescata para Dios un pueblo santo que es de su exclusiva propiedad. Somos el pueblo exclusivo de Dios. Un pueblo en el que hay un sacerdocio real. Lo dice Hebreos 7, versículo 20 en adelante, y lo vuelve a repetir Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Un pueblo que no tiene nacionalidad. No es un pueblo de aquí o de allí, no tiene nacionalidad. Es universal. Somos un pueblo universal. ¿Cuál era la palabra en griego para universal? Católico. Eso quiere decir que en la iglesia se acogen miembros de todas las naciones, de todas las razas y de todas las culturas. Así es como la iglesia es evangélica, pero también es católica. El pueblo de Dios es santo, pero no lo es por sus cualidades morales. Volvemos otra vez a la paradoja. Santo, pecador, al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento son frecuentes las menciones, las quejas de Dios acerca de la obstinación y la dureza del corazón de Israel. Hemos leído el Salmo precisamente porque dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y dice el salmista, dice como en Meribá o como en Masá. Es decir, ya había sucedido en varias ocasiones el endurecimiento de corazón.
Y fijaros que en Éxodo 32, versículo 9, me voy a permitir que lea unos versículos, dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Corazón endurecido. A lo mejor es tiempo de que como iglesia hagamos una introspección personal y le preguntemos al Señor, ¿acaso tengo yo el corazón endurecido? ¿Tengo yo un corazón de piedra? Tenemos que plantearnos por qué está pasando lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué España está arrojando los peores números en todo? Otra vez la palabra, ¿por qué? Y es muy fácil echarle la culpa a los dirigentes, que la tienen. Mucha culpa. Pero también, frente a circunstancias así de complicadas, recordar que al principio del confinamiento yo leía un pasaje de Crónicas, que nos gusta leer el primer versículo, pero que no nos gusta leer el versículo que viene delante. Nos gusta el primero, el segundo, el que viene delante no. Vamos a recordar ese versículo. Ahora que tenemos aquí, tenemos el ordenador. En segunda de Crónica, capítulo 7, fijaros lo que dice. Lo voy a recordar. Yo sé que no cae bien cuando yo digo estas cosas, pero yo estoy ciñéndome a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Fijaros lo que dice. Versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Permitirme que lean unos versículos. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare, fijaros lo que dice aquí, no lo digo yo, lo dice la Biblia, o si enviare pestilencia a mi pueblo, fijaros lo que acaba de describir. Acaba de describir falta de lluvia, acaba de describir langosta y pestilencia, que todos sabemos lo que es una pestilencia, ¿no? O sea, una epidemia. En el 2020 hemos tenido las tres cosas. Hemos tenido sequía en muchos países, por eso ahora están ardiendo los bosques de manera descontrolada, porque ha habido mucha sequía. Hasta en África ha habido unas plagas de langostas terribles. Y también, no hace falta que diga, la palabra pestilencia con la pandemia a nivel universal. Demasiado parecido con la realidad. En un libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Crónicas. Y fijaros qué curioso, a los cristianos nos encanta el versículo siguiente. Y lo ponemos bonito, y lo ponemos en el Facebook, pero se nos olvida el primero. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué nos está diciendo Dios? Tiene sus ojos abiertos, sus oídos atentos. ¿A qué? A nuestras oraciones. Como pueblo de Dios, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sinceramente yo, con todo lo que se está viviendo en España, lo que se ve por fuera, ¿qué es? Pues de entre las cosas que se está diciendo es que no estamos siendo cuidadosos y por eso vienen los contagios. O más contagios. Porque hay un sector de la población que no está siendo cuidadoso. Y por eso van a venir confinamientos. Pero en medio de todo eso la pregunta es, ¿quién está buscando a Dios? ¿Quién
está siendo consciente de que hay como una especie de tómbola que gira la rueda y de pronto para, ¡pim!, te tocó coronavirus. Algunos sobreviven, pero ya sabemos que hay infelizmente personas que están y han fallecido. Es decir, puede ser que no sobrevivamos o que no sobrevivas. Entonces, ante un destino tan incierto, ¿estamos buscando a Dios? ¿Nos estamos poniendo a cuentas con Dios? ¿O estamos siendo, como estamos diciendo aquí hoy, como decía Dios del pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, cabezones, corazones de piedra? Pero por otro lado, esta es la paradoja, el pueblo de corazón duro, de pecador, pero por otro lado, Dios nos ve a su manera, y Dios nos ve como un pueblo santo, separado para Él. Por eso también dice en Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fijaros qué curioso que uno de los apellidos judíos en hebreos, es el apellido Cohen, C-O-H-E-N. ¿Os acordáis de un cantante que murió hace poco que se llamaba Leonard Cohen? Bueno, pues ese apellido es judío y eso significa en hebreo sacerdote. Pues curiosamente, entre el pueblo judío reconocen que aquellos que tienen el apellido Cohen son gente muy cercana a Dios y muy bendecida. Estamos hablando de miles de años después. Cohen. Y fíjate lo que está diciéndole Dios a su pueblo: soy un reino de sacerdotes y de gente santa. Y ahora Pedro dice lo mismo: mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois un reino de sacerdotes, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Eso es la iglesia. Pero cuando abrimos los ojos y nos ponemos a mirar, resulta que no vemos nada más que pecados por todas partes. Pero Dios nos ve limpios por la sangre de Jesús. Por eso cuando oramos al principio del oficio, hermano, y estamos confesándole al Señor nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Que somos pecadores, somos pobres pecadores. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Como el publicano que no podía levantar la cabeza. De ahí viene la inspiración para esa oración. No puedo levantar la cabeza delante de ti. Y solamente podía decir: Señor, ten misericordia de mí. Ahora después lo vamos a decir también nosotros: Señor, ten misericordia de mí. Cristo, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Hermano, como miembro de la verdadera iglesia, de la iglesia que es santa y que es católica, universal, yo te animo a que hagas una introspección personal y que ores al Señor y le digas: Señor, quítame el corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne. Y te animo a que lo compartas con otros hermanos y tú se lo digas y se lo recuerdes: hermano, ¿ya has hecho la oración para que el Señor te quite el corazón de piedra y que tengas un corazón de carne? Recordar las palabras del profeta cuando decía: este pueblo me honra de labios. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, que nuestra oración hoy sea decirle al Señor: Señor, que mi corazón esté cerca de ti. Que no tenga yo un corazón de piedra, que tenga un corazón de carne, y que ese corazón esté cerca de ti. Hermano, aunque la iglesia continúa siendo pecadora, no se nos olvide que al mismo tiempo es santa. Pablo dijo que sus miembros son santificados en Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2.
Con esto ellos también fueron purificados y continuamos dependientes de la misericordia del Señor en nuestra vida. Al ser santa la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia no es nuestra. A veces los que tenemos una responsabilidad de liderazgo, llámense obispos, supervisores, superintendentes, presidentes de una denominación, ministros, pastores, presbíteros. No podemos caer en el error de pensar que la iglesia es nuestra. Y a veces nos comportamos como si la iglesia fuera nuestra. Hermanos, la iglesia fue comprada con la sangre de Jesús. La iglesia le pertenece a Dios. Por eso la iglesia, hermanos, es santa. Y por eso, algo por lo que Jesús ha pagado el precio, algo por lo que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, ¿cómo nosotros podemos cometer el gravísimo error de hablar mal de la iglesia? Si la iglesia es de Dios, la verdadera iglesia es de Dios. Y hermanos, yo sé por las cosas que leo en el Facebook y las cosas que ponemos y nos convertimos, nos sentamos, como decía Jesús, nos sentamos en la cátedra de Moisés y nos ponemos a criticar. Y criticamos. Yo aconsejo, en vez de criticar, ponte manos a la obra. Ponte manos a la obra. Como decían en Córdoba y con razón, qué fácil es decirle al torero, cuando tristemente hace ya muchísimos años el famoso torero cordobés Manolete, con las tardes de gloria que había dado en los toros supuestamente, decía la gente, y de pronto le decía Manolete, ¿para qué te pones si no sabes torear? Que te ha cogido el toro. Y entonces dicen los expertos, qué fácil es criticar al torero desde la parte de arriba. Pero tírate y ponte delante del toro a ver si eres capaz. Esto es lo mismo, hermano. Es muy fácil criticar la iglesia. Podríamos pasarnos horas diciendo cosas. Mejor yo te animo, yo me animo, pongámonos a la obra, preparemos el camino del Señor, como decíamos ayer, buscando la unidad y el amor entre todos los hermanos. Ojalá que el Señor nos dé maneras para poder hacer algo diferente en el tiempo que estamos viviendo. Termino diciendo cuál es la tarea de la iglesia. Voy a terminar con esto. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, hay un versículo muy bonito que dice el apóstol, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? El testimonio. El testimonio, que en griego es una palabra que cuando la digas suena muy parecida a otra. Testimonio en griego es marturia o martiria, porque la U se pronuncia como la I francesa, martiria. Esa palabra martiria no hace falta que la explique mucho, ¿verdad? Bueno, pues en términos amplios, el testimonio de Jesucristo y el anuncio del Evangelio, que incluye la invitación para participar de él e integrar la comunión de los discípulos y de las discípulas, como Jesús nos pidió que hiciéramos en el capítulo 28 de Mateo. Esa es la labor de la iglesia. Recordemos que la fe viene por la predicación, la enseñanza y la evangelización, la predicación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Esa fe necesariamente se va a expresar en un culto, en una liturgia. Todas las iglesias, aunque digan no tengo liturgia, tienen su propia liturgia porque tienen sus costumbres de culto. Esto quiero aclararlo. No solamente tienen liturgia aquellas que hacemos oraciones escritas. Hay cultos que uno sabe perfectamente qué es lo que puede suceder a continuación y ese orden del culto se convierte en sí mismo en una liturgia. Pero la iglesia también tiene que estar para servir. Por eso Jesús dijo esta frase tan hermosa. Mateo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
que la gente pueda ver en nosotros, hermanos, buenas obras. Qué palabra tan bonita de Jesús. Es un deber de la Iglesia curar los males, restablecer los derechos conculcados, socorrer a las personas en sus necesidades. La adoración a Dios nace de la expresión del amor, la solidaridad y la alegría. Y por último, no es menos importante la construcción de comunión, la coinonía. Ser iglesia es vivir en la fraternidad peculiar de los miembros de un solo cuerpo. Por eso dice Pablo, con esto termino ya, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bonito es pensar en la iglesia, nos quedamos con esa última frase, la iglesia es la familia de Dios. Somos familia. Ojalá que esta familia en España se nos haga grande, con muchos hermanos, muchas hermanas, todos amándonos los unos a los otros. Y que cuando la gente que no está en la iglesia nos vean, puedan decir, mirad cómo se ama. Estos sí que son discípulos del Señor, porque tenemos amor los unos por los otros. En este tiempo que viene, que no sabemos a dónde va a llegar la cosa, hermanos, más que nunca, tenemos que sentir que somos iglesia, familia de Dios. Amén. Así que te invito a que busques tu familia si no la tienes. Y si la tienes, valórala. Apréciala. Bendícela. Ayúdala. Es tu familia. La familia de la fe que Dios te ha dado y la familia que también Pablo nos enseñó a que era la primera que teníamos que atender. A la familia de la fe. Amén. Creemos que existe una santa iglesia católica o universal. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora decimos todos juntos el símbolo apostólico diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le rogamos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz y por siempre la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora decimos todos juntos en oración, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente,
que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues mañana seguimos. Mañana vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de la comunión de los santos. Nos ha quedado mucho por compartir, pero poquito a poco vamos llegando ya al final de nuestro tema, del credo apostólico. Y mañana vamos a hablar de este tema, de la comunión de los santos. Otro tema muy bonito. Como he estado diciendo anteriormente, hagamos introspección, acerquémonos al Señor, que no encuentre en nosotros un corazón de piedra, que tengamos un corazón de carne, que este tiempo lo aprovechemos bien aprovechado para acercarnos a Dios, para llenar nuestras lámparas de aceite, hermanos. Tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Y tenemos que hacer nuestra función intercesora, como pueblo de sacerdotes que somos también. Interceder al Padre por lo que está pasando en nuestro país en primer lugar y también por el mundo. Que este sea un tiempo en el que la Iglesia pueda ser de bendición para el mundo. Ojalá que sea así. Amén, hermanos. Pues mañana nos encontramos de nuevo aquí. Que el Señor os bendiga, que os guarde y seguimos adelante en los caminos del Señor. Amén.